Días, estudiantes. Hoy realizamos nuestra actividad en el área de ciencia y tecnología, semana 30, día 2. Actividad. ¿Qué nutrientes contienen los alimentos que consumimos diariamente? En esta actividad de hoy conoceremos un poco más acerca de los alimentos que consumimos y los nutrientes que poseen con la finalidad de aprender a preparar menús equilibrados. Nuestras metas: investigar qué nutrientes tienen los alimentos que consumimos diariamente, usar tablas de composición de alimentos para planificar un menú equilibrado, nutritivo y sin carencias ni excesos. Vamos a empezar. Reflexiona. ¿Cuáles debemos escoger para nuestros menús diarios? ¿Cómo los podemos seleccionar? ¿Qué alimentos debemos consumir? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las preguntas de investigación de hoy. ¿Cómo podemos saber si los alimentos que consumimos tienen las calorías y nutrientes suficientes para nuestro organismo? Ahora escribe una o dos posibles respuestas para las preguntas de investigación. Yo creo que puedo saber si los alimentos que consumo tienen suficientes calorías y nutrientes. Entonces, recuerda que son tus saberes previos. Organiza tus ideas y escribe. Tus ideas son muy importantes, pero recuerda que son hipótesis. Ahora seguimos investigando para tener una idea más consistente y verídica. Indagar para responder a la pregunta de investigación. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? Reconocer el problema, tener en cuenta nuestro portafolio. ¿Qué haré luego? Plantear tus hipótesis. Escribes tus saberes previos. ¿Qué haré después? Realizar la investigación. Luego, tenemos en cuenta la lista de los materiales o recursos que necesitarás. Escribe allí cada uno de los materiales. En este caso, te brindamos el material número 1, las calorías y nutrientes que contienen nuestros alimentos. Si tienes alguna posibilidad para informarte, puede ser textos, libros o del internet, entonces debes de anotarlo. Recuerda que deben ser fuentes confiables. Ahora, estudiantes, haces una pausa y lees la presente ficha. Las calorías y nutrientes que contienen nuestros alimentos. Recordamos que es importante conocer la composición de los alimentos. Es importante ¿para qué? Para elaborar nuestras comidas. Esto nos permitirá estar bien alimentados y evitar el riesgo de desnutrirnos o malnutrirnos, ya que eso nos hace propensos a las diversas enfermedades. Nuestro cuerpo nos pide alimentos que le proporcionen energía. La cantidad depende de la edad, el sexo y el tipo de actividad que realicemos. Entonces, recordamos que la energía que recibimos en los alimentos se puede medir, la unidad de medida se denomina kilocalorías. La tabla número 1 nos proporciona información sobre cuánta energía necesitamos en kilocalorías. De acuerdo a la edad, el sexo y según el nivel de actividad que realizamos, puede ser ligera, moderada o intensa. Por ejemplo, Francisco es un niño de 9 años, deportista, y su actividad es intensa. De acuerdo con la tabla número 1, Francisco debe de consumir 2.247 kilocalorías. En cambio, Malena es una niña de la misma edad y poco activa, es decir, tiene un nivel de actividad ligera. Según la tabla 1, necesita solo 1.539 kilocalorías. Entonces, recordamos que podemos medir lo que comeremos, pero para hacerlo solo hay que seguir algunos pasos. Primero, tomar en cuenta
¿Cuánta energía necesitamos según nuestra edad, la actividad y el sexo? Tomar en cuenta también qué alimentos voy a tomar para estar bien nutrido. Para ello, necesitamos conocer qué alimentos dan energía, qué alimentos dan proteínas y cuáles dan vitaminas y minerales. Recuerda, los alimentos que dan calorías son los cereales y tubérculos. Los que dan proteínas son las carnes, pescados, huevos, leguminosas y los lácteos. Y las que dan vitaminas y minerales son las frutas y verduras. Recordamos aquí un ejemplo. Francisco, el niño deportista, necesita alimentos que le proporcionan 2.247 kilocalorías. Entonces, observamos en la tabla número 1. Si observamos la tabla número 2, esta da valores de energía que vamos a buscar en kilocalorías. Y al pie de este dato está lo que Francisco necesita consumir. Aquí tenemos 2 tazas de frutas, 3 tazas de verduras. Entonces observamos en la tabla número 2. 2 tazas de fruta, ya lo mencionamos. También cereales, tubérculos o raíces, carnes, pescados. Analizamos ahí de acuerdo a la cantidad de kilocalorías. Bien, estudiantes, ahora en la tabla número 3 vamos a identificar la composición de alimentos. Esta tabla proporciona una lista de alimentos e información sobre cuánta energía en kilocalorías tiene cada 100 gramos de cada alimento. Entonces, ubicamos ahí el maíz, o también puede ser la cayua, el brócoli, por ejemplo, cada 100 gramos nos proporciona 40 kilocalorías. Si consumimos 200 gramos, ¿cuánto? Entonces tenemos 80 kilocalorías. Muy bien, seguimos analizando. Ahora, para saber qué alimentos escogerá y cuántas calorías le dará cada alimento, usó la tabla 3 de composición de alimentos. Con ayuda de esta tabla empezó a hacer sus cálculos. Entonces ahí observamos que nos manifiesta que comerá 100 gramos de arroz en el almuerzo, que proporcionará 358 kilocalorías. También dice, comerá 50 gramos de arroz en la cena. Entonces vamos sacando la mitad y agregando la mitad, que viene a ser 179 kilocalorías. Ahora vamos analizando acá de cada 100 gramos y 50 gramos. Comerá un pan francés en el desayuno que le proporcionarán 138.5 kilocalorías. Y vamos anotando. Ahora comerá 25 gramos de avena en el desayuno que le proporcionará. Pero aquí nosotros hemos sacado siempre agregando 100 gramos, si es la mitad o el doble, ¿no? Pero ahora si son 25 gramos, ¿qué hacemos? Y nos dice acá que le proporcionará 95. ¿Por qué crees que lo puso? A ver, vamos a ver. Recordamos que, muy bien, entonces debemos de multiplicar la cantidad que consume. Por ejemplo, aquí va a consumir 25 gramos por la cantidad de kilocalorías. Entonces acá multiplico 25 por 380 kilocalorías. ¿Cuánto sale? 9.500. Y esto voy dividiendo entre 100. ¿Ve? Y el resultado me sale 95, que aquí también vamos observando. Muy bien. Y así vamos tomando en cuenta y sacando la cantidad de kilocalorías y luego debemos de hacer la suma total. Muy bien, continuamos. Estudiantes,
Al leer te sugiero que analices la información y con ella completes el siguiente cuadro. Las calorías en kilocalorías que necesitarán los niños y las niñas del cuarto grado, teniendo en cuenta su edad, el sexo o la actividad. Puede ser ligera, moderada o intensa. Entonces debes de utilizar la tabla número 1. ¿Cómo ha calculado la niña Clarita las calorías de los cereales y las verduras usando la tabla de composición de alimentos? Te damos una idea. Recordamos que cada 100 gramos de lechuga proporciona 11 kilocalorías y 50 gramos pues es la mitad. Entonces 5.5 kilocalorías. Ahora tenemos un ejemplo. Si consumes 22 gramos, multiplicamos por 11, obteniendo 242. Y ello debemos de dividirle entre 100. ¿Correcto? Muy bien. Ahora debemos de tener en cuenta también que si nosotros dividimos entre 100, recordar que si tenemos dos ceros, aquí tenemos que tener en cuenta los dos dígitos para marcar la coma o el punto decimal. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos entonces 2,42. Y si tuviera tres ceros, entonces corremos ¿cuántos dígitos? Corremos 3 dígitos. Muy bien. Ahora, calcula cuántas calorías le proporcionarán los alimentos, como fruta y lácteos, que le faltó contabilizar a Clarita. Aceitunas tenemos 50 gramos. Observamos nuestra tabla y proporcionamos los datos y multiplicamos por 298 kilocalorías. De acuerdo al ejemplo, vamos sacando y luego tenemos que dividir entre 100, obteniendo 149 kilocalorías. Por ejemplo, del plato en este caso ya tenemos los 100 gramos, ¿no? Ahora, el picuallo, 150 gramos. Entonces, observamos nuestra tabla y sacamos 184. Debemos multiplicar por 184 kilocalorías. Luego vamos a dividir entre 100 y el resultado vamos anotando. Recuerda analizar o trabajar con la tabla. Si estás en condiciones de escribir algo más para responder a las preguntas de investigación, ¿cómo podemos saber si los alimentos que consumimos tienen las calorías y nutrientes suficientes para nuestro organismo? Ya sé cómo conocer si los alimentos que consumo tienen suficientes calorías y nutrientes. Claro, ya hemos leído la ficha y tener en cuenta la tabla 1, 2 y 3. Organiza tus ideas y escribe. A continuación, utiliza el siguiente cuadro para planificar un menú balanceado. Debe contener carnes, pescado o una leguminosa, verduras y una fruta, además de agua y por supuesto debe estar de acuerdo con tu edad, sexo y nivel de actividad. Utiliza las tablas 1, 2 y 3. Ahora te dejo aquí un ejemplo. Recuerda, debes de sumar las calorías en caso que utilices el doble o la mitad. Tener en cuenta. Para realizar tu autoevaluación, toma en cuenta nuestra meta. Ahora reflexiona y responde las preguntas. Lee los criterios en forma pausada y marca con un check según corresponde, si lograste o necesitas ayuda. Evalúa también la fuente de información y toma en cuenta los criterios de confiabilidad de la información y anota los nombres de los autores o la entidad que corresponde. Finalmente finaliza lo que esperamos que hayas aprendido. Los alimentos nos proporcionan energía para que funcione nuestro organismo y podamos crecer. La energía se mide en kilocalorías. Se puede planificar menús equilibrados y suficientes con ayuda de tablas de alimentos. La cantidad de energía a consumir depende de la edad, sexo y nivel de actividad. Buen día, estudiantes, se cuidan.